Hoy día el Evangelio trata de la vocación de Leví, de Mateo. Leví, como saben, era un publicano. Un publicano era un recaudador de impuestos. Y estos publicanos eran despreciados por los judíos. Por dos razones. En primer lugar, porque a nadie le gusta, hay que pagar los impuestos, necesario. Con los impuestos los gobiernos hacen obras públicas. Lamentablemente aquí en el Perú, grandes cantidades de dinero, de nuestro dinero, de nuestros impuestos se van a bolsillos privados a través de la corrupción. Eso no es algo que todo el mundo sabemos de eso por las noticias, de todo el tema de la corrupción, Y en Estados Unidos, en Europa, generalmente funciona mucho el tema de los impuestos. Ahí no puedes evadir nada. Ellos funcionan muy bien, pero también hacen bien las cosas, Por eso están adelantados. El Perú, tuviéramos un país desarrollado si las autoridades hicieran lo que hicieran. Porque como les digo, grandes cantidades de dinero se van a bolsillos privados, Y a veces la gente de izquierda piensa que el Perú está pobre porque los países ricos nos explotan a los países pobres. Hay explotación, pero eso no es tan cierto, sino que a veces el tema de la corrupción. Y tanto los de izquierda como los de derecha. Pero bueno, no es el tema. Entonces, los publicanos eran quienes recaudaban los impuestos y se aprovechaban de la gente, les explotaban, les sacaban más de lo que se pedía. Entonces, por eso la gente estaba molesta con los publicanos. Y por otra parte, los judíos eran nacionalistas, no se relacionaban fácilmente con la gente de otros pueblos, de otras razas. Entrar en contacto con la gente de otros pueblos, de otras razas, era incurrir en impureza legal. Y los publicanos les sacaban el impuesto a los judíos y tenían que estar en contacto con los romanos para entregarles los impuestos. Entonces, por tanto, eran considerados impuros. Y por eso eran despreciados. Veían a un publicano, pasaban al otro lado, le torcían la jeta y se iban Entonces, el publicano era despreciado. Y qué feo sentirse despreciado también, Rechazado. Quizás habrán tenido la experiencia de sentirse rechazado y a veces cuando uno se incorpora en un grupo nuevo, uno siempre tiene ese miedito de que no te acojan, de que te rechacen, de que te desprecien. Entonces podemos entender a Mateo cuáles eran sus sentimientos al ser rechazado, a ser despreciado. Pero Jesús no lo desprecia. Jesús pasa por ahí y lo mira. ¿Cómo sería la mirada de Cristo? Dice que pasando vio a un hombre llamado Leví en el mostrador de impuestos. Entonces el Señor lo mira, en la mirada se transmite amor y se transmite odio. Hay miradas que nos destruyen y hay miradas que nos dan tranquilidad, nos dan alegría. Hablando de mirada, les cuento, dice que un muchacho le dice a una chica: señorita, qué dulce su mirada, ¿puedo chuparle un ojo? Si era dulce la mirada, quería chuparle un ojo. Bueno, entonces Jesús transmite su amor en su mirada y además se acerca, Otra de las maneras como transmite el Señor su amor es su cercanía y con su palabra cuando le invita a seguirlo. Y en esa experiencia de sentirse amado, Mateo
es donde se transforma y le sigue. Y en gratitud a eso, en gratitud al cariño, a esa deferencia que ha tenido Jesús con él, se levanta y va a su casa y hace una fiesta, un banquete. Y aquí hay otra cosa escandalosa. Para nosotros, Jesús se fue a comer con Mateo, pues sí. Pero en esos tiempos, el comer no era cualquier cosa. El comer era compartir, comulgar con esa persona. Y por eso no comían con cualquiera, ¿no? No comían con un ladrón, no comían con los fariseos, la gente de bien supuestamente, no comían con los publicanos, con los pecadores. Pero Jesús sí come y en eso también manifiesta su amor, manifiesta su cariño. Y los fariseos pues se molestan, se indignan y entonces le preguntan justamente, dicen, algunos fariseos al ver que comía con publicanos y pecadores, le dijeron a sus discípulos, de modo que come con publicanos y pecadores, algo escandaloso. Y el Señor dice que los oyó y le dijo, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. O sea, he venido a llamarnos a todos nosotros, porque creo que no hay aquí nadie que sea santo, ¿no? Todos tenemos algún pecado por ahí, todos somos pecadores. Y somos entonces candidatos para experimentar el amor de Dios. Vamos a pedirle al Señor en esta Eucaristía para que nos conceda esa gracia, la gracia que tuvo de Mateo, de experimentar honda y profundamente su amor.